Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros y bienvenidos a esta que es la 17ª edición de las conversaciones de líderes responsables, conversaciones que tenemos entre líderes, entre dirigentes de las empresas de Seres para CEOs, presidentes de las empresas de Seres. En la última semana tuvimos aquí a Pilar López de Microsoft, tuvimos a Rafael Fontana de Cuatro Casas. Estuvimos hablando de modelos de trabajo, de educación, de modelos de empresa, de inteligencia artificial y, consecuentemente, de la gestión del dato, de liderazgo responsable. Hoy seguiremos conversando sobre todos estos temas y tenemos la suerte de contar aquí con Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial, y con Rami Abukair, CEO de Santander España. Bueno, sin más, vamos a pasar ya a las preguntas y vamos a empezar, si os parece bien. Ignacio, empiezo contigo. Y mira, una cosa. Aquí hemos comentado muchas veces la reacción de las empresas en esta crisis. Reacción que les ha permitido continuar con la actividad, repensarse, es decir, atender a lo que tenían que atender, pero nos llamaba la atención el plus de lo que demás han aportado. Y pueden ser aportaciones como vosotros habéis hecho cuando creáis ese fondo y aportáis para la investigación de la colaboración, o sea, colaboráis con la investigación de la vacuna con la Universidad de Oxford y tal. Entonces, en la línea de estos pluses, a mí me gustaría que nos contases qué habéis hecho para atender o para, digamos, estar cerca de los colectivos más vulnerables. Sí, hola. Hola, buenos días a todos, Francisco. Sí, efectivamente, nosotros, como todas las empresas, ¿no? Al inicio de la pandemia, ¿no? Principios del mes, finales de febrero, principios del mes de marzo, pues nos pusimos 3 objetivos, ¿no? El primero era relacionado con la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. El segundo era con la situación financiera de la compañía. Y el tercero es el apoyo social, ¿no? Sobre todo a los más desfavorecidos y a las comunidades en las que estamos presentes, ¿no? Del primer tema de seguridad de salud, para nosotros es muy relevante porque casi el 98% de nuestros empleados hacían trabajos esenciales, ¿no? En ese sentido, desde gente más cercana a trabajos en hospitales, construcción de los hospitales, limpieza, servicios de ambulancias, pero también prácticamente en todos los países en los que estamos se consideró también la construcción un trabajo esencial, ¿no? Con lo cual, el asegurarte que se cumplían los requisitos de seguridad y salud para todos nuestros trabajadores, pues era fundamental, ¿no? Y cosas sencillas, pero muy relevantes, ¿no? El uso de las mascarillas, la distancia de los 2 metros, el lavado de manos, todo ese tipo de cosas, el seguimiento de los contactos y aislar a aquellos que fueron positivos y todos los que han estado con ellos. Y la verdad que después, viendo todos estos meses lo que ha pasado y viendo la incidencia, nosotros tenemos 100.000 empleados en la compañía, la incidencia en todos los países de nuestros empleados es bastante menor que la que tienen los propios países en los que estamos, ¿no? Con lo cual estas normas funcionan, ¿no? En segundo lugar, el tema financiero, ¿no? Estamos en una situación de una crisis única, ¿no? En una pandemia en la que de repente pues, nuestros aeropuertos o nuestras carreteras, pues de la utilización era cero, ¿no? El aeropuerto de Heathrow pues, pasó de un día para otro a estar totalmente parado y solamente tener carga de material médico y material imprescindible, ¿no? Lo mismo con nuestras autopistas, pasaron a tener una reducción del 80%, ¿no? de su utilización habitual, ¿no? Con lo cual conllevaba pues, asegurarte la liquidez y que la compañía sobrevivía. Así ha sido. Hemos tenido récords de liquidez en todo este periodo, por encima de los 7.000 millones de euros y con una posición neta de caja positiva, ¿no? Con lo que hemos conseguido pasar, ¿no? Y el tercer aspecto, que es igualmente importante, es lo que comentabas, ¿no? Es el apoyo social, ¿no? O sea, cómo involucramos a estas comunidades y que nadie se quede atrás en este periodo, ¿no? Tan relevante, ¿no? Enseguida pusimos en marcha un fondo ferrovial Juntos COVID-19, en el cual, a través también de nuestros empleados, amigos, consejeros y gente relacionada con Ferrovial, conseguimos 8,7 millones de euros que aplicamos de forma muy rápida. Inicialmente más relacionado con tema médico, el asegurarse que podíamos traer mascarillas de China, ventiladores en aquellos momentos tan críticos. También vimos que la solución de esta crisis era a través de la investigación, desarrollo de vacunas y medicamentos, y también, por ejemplo, aportamos dinero a la Universidad de Oxford para el desarrollo de la vacuna, que esperemos esté muy pronto, y mucho apoyo social, ¿no? Sobre todo aquellos en los que de un día para otro estaban en sus casas y no tenían prácticamente nada de comer, ¿no? Entonces pusimos mucho a través de muchas asociaciones, de Cáritas, de distintas asociaciones de todos los países en los que estamos, de apoyo social de directo en temas muy básicos en las comunidades en las que estamos, ¿no? Y yo creo que este es el patrón a seguir a futuro, ¿no? Esto es un tema sanitario en el que espero que salgamos pronto,
pero hay una crisis económica que se arrastra y en la que las compañías nos tenemos que asegurar primero que seguimos invirtiendo y creando empleos y creciendo, pero a su vez asegurándonos que no dejamos a nadie atrás en las comunidades en las que estamos presentes. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, 3 ejes, muy claro, 3 ejes, ¿verdad? Toda la parte sanitaria, toda la parte económica y la parte de apoyo social, ¿no? Me parece encomiable y me parece que se puede hacer tanto y hay que hacer tanto, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Rami, déjame que me centre en algo de lo que se habla mucho, que es banca responsable, y vosotros sois un banco que, digamos, visto así y tal. Entonces, ¿cómo un banco responsable o como parte de la banca responsable, cómo enfoca planes de contingencia ante 2 oleadas sucesivas como esta, con toda esa incertidumbre y teniendo en cuenta que al final lo más importante son las personas y hay que poner las personas en el centro? O preguntado de otra manera, en su contrario, ¿qué transformación ha vivido el banco durante este tiempo? A todos, Paco, Ignacio y a todas las que están conectadas. Y gracias por la oportunidad de poder comentar. Bueno, el banco teníamos claro desde el primer momento que éramos parte de la solución. O sea, la que se venía encima realmente era tremenda, ¿no? Y desde el primer momento nos planteamos claramente que teníamos que ayudar en la medida de lo posible. En nuestro caso, pues oye, tenemos claro que éramos un servicio esencial, que íbamos a tener que seguir dando el servicio, con lo cual nos preocupamos desde el primer momento de proteger a nuestra gente, a nuestros empleados. De pronto nos vimos, ¿no?, comprando gel hidroalcohólico, mascarillas, mamparas, y pensábamos en todo momento, oye, cómo nuestra gente no se tenía que contagiar. Empezamos a establecer turnos, cerramos, pues hoy un porcentaje de oficinas importante. Tenemos muy claro que teníamos que también proteger a nuestros clientes, que esto era la otra parte fundamental. Oye, que la gente, pues tuvimos que poner hasta guardias de seguridad porque las colas se empezaron a hacer fuera de la oficina. Y lo más importante, yo creo que de todas, era, oye, proteger en su conjunto a la sociedad. En ese momento los empresarios, los autónomos, las micro y las pymes lo que necesitaban es, pues, el banco que le llamara, que se pusiera en contacto y que le dijera, oye, podéis contar con nosotros. Y bueno, y ayudamos. Yo creo que la colaboración público-privada, pues en este caso funciona de maravilla. Pues se puso en marcha todo el esquema del ICO y en nuestro caso teníamos claro que, oye, que la mejor ayuda que le podemos hacer a la sociedad era proteger a las empresas. Y en muy poco tiempo, pues oye, pusimos en marcha todo el tema del ICO. En nuestro caso, pues hemos dado ICO por 27.000 millones de euros, que ha supuesto pues un 27% de cuota de todo el ICO, con lo cual nos hemos fajado ahí importante. También pusimos en marcha con la moratoria las familias en todo el tema de pago de hipotecas y de préstamos al consumo, que en ese momento, de cuando te mandan a tu casa con un ERTE o cierra la compañía, lo que quieres es que alguien te llame y que te diga, oye, no te preocupes con tu hipoteca, te preocupes por tu familia, que vamos a estar, ¿no? Y luego creamos un fondo importante con aportaciones de los propios empleados de 100 millones de euros. Hicimos una donación rápida, pues, al hospital de IFEMA, que yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de nuestro país, ¿no? Yo me acuerdo que empezamos a mirar las imágenes de China, que en poco tiempo montó un hospital y estábamos todos con casi la boca abierta y, bueno, y a veces no ponemos en valor lo que este país es capaz de hacer. O como Madrid en muy poco tiempo tuvo la capacidad de poner en marcha IFEMA y, bueno, fue de grandísima ayuda, ¿no? Y bueno, yo aquí no te hablaría solo del Santander, yo creo que te hablaría del sector financiero. Yo creo que ha estado realmente a la altura de lo que este país necesitaba. Todos los empleados de la banca. Es verdad que durante mucho tiempo mi padre era médico, con lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento a todo el sector sanitario. Lo que han hecho ha sido increíble. Pero yo creo que la gente ha aplaudido muy poco a la gente del sector financiero, a esos empleados de banca que estaban allí todos los días, que se levantaban por la mañana, que iban a la oficina y que volvían a su casa, ¿no? Y bueno, he tenido muchos empleados también que han tenido COVID, he tenido empleados en la UCI, lamentablemente, pues también compañeros nuestros han fallecido, pero te digo que toda nuestra gente, el sector, se ha volcado. Y eso es lo que hemos intentado hacer, oye, proteger a todos los stakeholders, ¿no? Y bueno, y lo tenemos que seguir haciendo, porque la verdad es que con una caída del PIB por encima del 12%, con esta segunda oleada, pues vamos a tener que seguir durante mucho tiempo empleándonos muy a fondo todos, ¿no? Y en este caso yo creo que tenemos que salir todos de la mano. Yo creo que aquí la colaboración público-privada va a hacer falta, que durante mucho tiempo se siga bueno,
lo empujemos entre todos para realmente salir de. Gracias, Rami. Gracias. Estar cerca, proteger a los stakeholders, la verdad es que al final tiene que ver con la solidaridad, con la comprensión del otro, con la proximidad. Y además es verdad que es una respuesta de carácter global, es decir, hablas del sector, has hablado del país y tal. Esto es entre todos, ¿no? Y me parece que es un ejemplo bien claro, ¿no? Movámonos, mira, ya que hablamos de país y esto de dimensiones enormes, Ignacio, teníamos hace poco aquí en Radar teníamos a Rebecca Henderson que nos decía que hay problemas para los que no hay business case, problemas porque son masivos, son tremendos, trascienden generaciones, trascienden tiempo y espacio, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahora tenemos un marco de respuesta que son los ODS y es probablemente la primera vez que la humanidad tiene un marco de respuesta global ante unos desafíos que nos conciernen a todos, ¿no? Vosotros habéis hecho de la Agenda 2030 en puerto fijo eso, pero la pregunta que yo te haría es, hablamos todo de los ODS, pero esto de los ODS como esquema, como realidad, como guía, como faro, como lo que sea, ¿están saliendo reforzados de esta crisis? ¿Están quedando orillados? ¿Qué nos dirías? Pues yo creo que muy reforzados, ¿no? Incluso mucho más de lo que era antes, ¿no? Yo creo que la pandemia refuerza sin duda tendencias, que las acelera, y creo que aparte del corto plazo en el cual tienes que asegurarte que sales de esta crisis, hay que pensar en las involucraciones de largo, ¿no? Para nosotros lo que miramos como Ferrovial es qué grandes tendencias hay, ¿no? Y lo que seguimos viendo es que hay un incremento de población que envejece y que se concentra en ciudades que generan crecimiento y desarrollo económico. Vemos que hay nuevas formas de movilidad en ese concepto, de coche compartido, de los Ubers, etcétera. Nuevas tecnologías que afectan todo el sector también el que estamos nosotros, como el de la movilidad, como los 5G, como los coches autónomos. Y todo esto en un entorno también de que la sostenibilidad es mucho más relevante, ¿no? El medio ambiente y el cambio climático lo es, ¿no? Y dentro de esas tendencias que hemos identificado, pues definimos cuál es nuestra visión, ¿no? ¿Qué queremos ser, ¿no? Y creo que en este momento, lo que hemos visto de la pandemia incluso se refuerza, ¿no? El desarrollo y la gestión de infraestructura eficiente, sostenible e innovadora, pues sigue siendo nuestro motivo y nuestra visión y nuestro propósito como compañía de lo que podemos cambiar o hacer por esta sociedad, ¿no? Y obviamente esto se liga con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? Y está muy relacionado, obviamente, con temas como ciudades sostenibles, ¿no? Como el desarrollo de infraestructura e industria, como temas como el cambio climático, ¿no? Como la necesidad de agua, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho también, yo creo que lo importante para cualquier compañía es ligar todos estos objetivos de desarrollo sostenible a tu estrategia, ¿no? Y debido a ello, pues lo que hemos hecho es, incluso certificado por ANOR, que hemos hecho hace relativamente poco tiempo, es el identificar dentro de esta estrategia de sostenibilidad y esta estrategia como compañía de visión que tenemos a largo plazo, cómo afecta nuestra cadena de valor a estos objetivos de desarrollo sostenible y qué indicadores de negocio estamos siguiendo para asegurar que cumplimos con estos objetivos de desarrollo sostenible. Al final, como decía antes, o sea, es momento de pensar en tu estrategia, por qué existes como compañía, qué tienes que contribuir, y eso está muy ligado a lo que la sociedad está demandando y a cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que como comunidad y como sociedad queremos tener en 30 años y espero que antes, ¿no? Gracias, Ignacio. Efectivamente, claro, hablas de alinear la estrategia con lo que son los intereses comunes, los intereses de la sociedad, ¿no? Y con la visión de largo plazo, como no puede ser de otra manera. Me parece que tu respuesta es estimulante, ¿no? Porque lo que dices están más vigentes que nunca. Nosotros lo que vemos en Seres, hacemos todos los años un estudio de contribución agregada de las compañías que están en Seres en todo este campo. Y una de las cosas que vemos es que aproximadamente el 70 y tantos % de las compañías tienen los ODS como una referencia para su estrategia, ¿no? Y bueno, más nos vale estar alineados, ¿verdad? Y tener marco de respuesta, ¿no? Rami, tú antes estabas hablando de estar cerca de las empresas, estar cerca, y proteger stakeholders, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo te leía en el foro Empresa Santander algo así como jugaremos, no sé si es literal, jugaremos el papel que nos corresponde como banco de la empresa. Y has mencionado especialmente pymes, ¿no? En un país tan de pymes y tal, donde la liquidez, claro, la situación que nos contaba Ignacio no es dichosa desde el punto de vista de liquidez para unas empresas, pero no es lo común. Hay muchas empresas con grandes problemas de liquidez y la falta de liquidez te mata, ¿no? Entonces, pensando a mí se me ocurre que la banca tiene que ser uno de los motores en toda esta recuperación, ¿no? ¿Es así? ¿Es ese vuestro papel? ¿Qué nos dirías tú? Totalmente de acuerdo, Paco. Yo creo que lo primero que ya lo hemos comentado, ¿no? Nos enfrentamos al reto más trascendental que hemos vivido en nuestra historia reciente. Y de verdad que si queremos salir de esta tenemos que aunar esfuerzos, tanto esfuerzos en proyectos e ideas, ¿no? Y vuelvo a repetir, porque insisto mucho en ello, soy un defensor a ultranza de la colaboración público-privada. Habla de liquidez. Bueno, decirte que el sistema como tal ha puesto en poco más de 2 meses, puso 65.000 millones de euros de liquidez. De hecho, lo seguimos viendo, ¿no? El sector ha ayudado a 530.000 empresas y autónomos. En el caso del Santander fueron 200.000. Y la primera llamada que hicimos, la gente estuvo 24/7 llamando a los clientes, es liquidez. O sea, liquidez que en ese momento no necesitabas, pero liquidez que te daba la tranquilidad que sabías que podías aguantar en función de que esto se alargara. Y vamos a tener que jugar un papel fundamental, yo entiendo, en los fondos de reconstrucción que vienen, ¿no? Se hablan de los famosos 144.000 millones de euros que están llegando en los próximos años, con la primera partida de los 72.000. Y aquí, claramente, la banca puede jugar un papel importante. Nosotros le estamos ofreciendo al Gobierno pues, todas las herramientas que disponemos en el sector financiero. Primero, conocemos a los clientes. En el caso del Santander, nuestra cuota en pymes es del 25% en crédito, pero tenemos acceso al 99% de las pymes de este país. ¿Por qué? Porque ofrecemos capilaridad. Tenemos miles de personas que las tenemos visitando, hablando a diario con autónomos, con microempresas y con pymes. En segundo lugar, la agilidad que hemos demostrado ya. O sea, el montar un programa como el tema del ICO, yo creo que también aquí vuelvo a poner en valor al sector financiero en general. Es verdad que otros países han puesto mucha mayor aportación en ayudas respecto a lo que supone su PIB, pero en el caso español hemos sido un ejemplo clarísimo de que hemos conseguido llegar a miles de compañías desde el primer momento, ¿no? Hemos sido el país con mayor tasa de eficacia. Más del 70% del ICO, como decía, en poco más de 2 meses ya estaba en marcha, ¿no? Y luego hay un papel que con estos fondos de reconstrucción que podemos jugar que es fundamental. Desde que se haga la aprobación de los proyectos hasta que el dinero llegue, va a hacer falta financiar, con lo cual ahí jugamos el primer rol. El segundo es canalizar esos fondos, lo que hablaba de la capilaridad, de llegar a las pymes. Y el tercero, y fundamental, es de impulsor. Oye, sabemos que muchas pymes necesitan pues, digitalización y aquí podemos apoyar en muchísimos proyectos, ¿no? Con lo cual, jugamos un triple error, el de financiador, el de canalizador de los fondos y el de impulsor. Y bueno, sabemos del papel trascendental que vamos a tener en esos fondos de reconstrucción. Y aquí, como país, la verdad que nos lo estamos jugando. Hace falta que esos fondos se utilicen de la forma adecuada y en los sectores adecuados y en los proyectos adecuados. Gracias, Rami. Yo creo que no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Es importantísimo este caudal de fondos y no es nada fácil hacerlo bien. A mí me congratula, no lo había oído esto, la tasa de eficacia, esta que has mencionado, el 70% de lo del ICO y tal, me impresiona y, hombre, es un dato que invita al optimismo. Y efectivamente, estas cosas no son fáciles y hay que cubrir esos lapsos de tiempo, hay que canalizar y hay que impulsar porque hay que combatir inercia, desconocimiento y muchas otras cosas de los males que nos aquejan, como es normal, con una sociedad que tiene muchísimas compañías muy pequeñas o muchos autónomos y tal. Así que es un papel capital y nunca mejor dicho, para todos nosotros. Dejadme cambiar el tercio ahora hacia el propio papel de los que
tenéis o tenemos responsabilidades de empresa y, por lo tanto, nos corresponde liderar. Que, por cierto, comparto con vosotros, yo le oía esta mañana al presidente del Círculo de Empresarios, a John de Zulueta, que comentaba que, según las encuestas, la imagen del empresario, de los directivos, etcétera, va mejorando durante esta crisis. Yo creo que es bueno porque tiene que ver precisamente con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí hablamos de cuando nos toca liderar, ¿no? Cuando a un directivo le toca liderar. Ignacio, ¿se está modificando la figura del líder durante todo, o sea, enfrentados a estas crisis y con lo que estamos viviendo? Yo creo que sin duda, ¿no? Bueno, quizás se refuerza, ¿no? No sé si cambia o no, pero demasiado, porque yo creo que también debería seguir esta tendencia, pero sin duda, como he dicho antes, esta pandemia lo que hace es reforzar, ¿no?, muchas de las tendencias que ya existían antes, ¿no? Si destaco algo que ha sido más relevante durante esta pandemia en el liderazgo desde el punto de vista es la empatía, ¿no? Yo creo que de un día para otro nos encontramos en que la gente, nuestros empleados, pues estaban en su casa con confinamiento, no sabía qué iba a pasar, la gente aislada. Y creo que esa cercanía o la posibilidad de hablar con la gente, ver cuál es su preocupación, animarles, el ver una perspectiva un poco más de largo plazo como líderes de compañía, yo creo que era fundamental, ¿no? Sobre todo en los periodos más duros de este periodo. Y para nosotros también creo que también muy relevante entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Cómo lo veía la gente, ¿no? La cercanía, ¿no? En una situación en la que estábamos confinados en nuestras casas, ¿no? Eso ya se venía dando, pero yo creo que en esta crisis ha sido todavía más relevante. Unido a esa empatía está la comunicación, ¿no? Yo creo que reforzar, que también es siempre muy relevante en cualquier posición de liderazgo, es comunicar, pues yo creo que voy a comunicar incluso mucho más, ¿no? Una situación en la la gente quería oír, quería noticias, quería saber qué iba a pasar en el futuro con ellos, y yo creo que de eso todo lo que nosotros podemos hacer como líderes yo creo que es insuficiente, ¿no? Hay que hacer siempre un poquito más para comunicar y conectar con la gente, ¿no? Lo que también es un poco distinto a esta crisis es que hay que mirar tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Esa es la dificultad de cómo te aseguras que pasas esta crisis de forma saludable, desde un punto de vista financiero y como empresa, pero a su vez cómo miras a largo plazo las oportunidades que se puedan desarrollar y cómo te aseguras que dentro de esa estrategia de compañía, esa visión, se enfoca con estos cambios que se están dando, ¿no? Esto aplica a nosotros líderes como líderes de empresas y de compañías, pero también desde el punto de vista político, ¿no? Tienes que mediar con una crisis médica en el corto plazo, pero con una crisis económica que se va a dar en el medio plazo, ¿no? Y cómo combinas ese balance entre corto y medio o largo plazo, pues es fundamental, ¿no? Y yo diría aquí también que aparte de lo que nosotros como líderes tenemos que hacer, yo resaltaría la labor individual de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, al final esto, cómo nos comportamos y de forma individual, ¿no? Incluso con el tema médico, la distancia social, el mascarilla, la base, en esta crisis está siendo más fundamental la contribución individual de cada uno de nosotros, probablemente que el liderazgo, porque es lo que hagamos cada uno, ¿no? Tanto en el tema médico como en el futuro de creación de empleo, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos también que, obviamente, los líderes responder, pero también apelar a la respuesta individual de cada uno de nosotros para salir de esta crisis. Gracias, Ignacio. Empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Comprender, conexión, que depende de la comunicación. Como siempre en dirección, ese equilibrio entre el corto y el largo, pero sabiendo que el corto aquí es tremendamente acuciante y el largo es imprescindible. Y por último, hablas de esa labor individual que tiene que ver con la ejemplaridad, ¿no? Y tal. Muchas gracias. Y Rami, te preguntaría un poco lo mismo. ¿Qué tipos de líderes necesitamos ahora mismo? Yo creo que la primera característica del líder tiene que ser una persona realista, pero con dosis importantes de optimismo. Yo creo que eso para mí es fundamental, ¿no? Realista es saber dónde estás parado y, oye, qué es lo que se viene encima, y sobre todo en una situación de incertidumbre donde íbamos, en el caso de la pandemia, pues, oye, hemos tenido que ir tomando decisiones cada día, pero sí con optimismo porque le da a los equipos, y yo creo que en general a la sociedad, pues, oye, es el tema de que pase en la dirección adecuada, ¿no? También necesitamos líderes que piensen en la sociedad, no solo los resultados en el corto plazo. Yo creo que Ignacio lo ha comentado fenomenal, ¿no? Tienen que ser resultados que sean sostenibles y para ello hay que involucrar a todos los stakeholders. En nuestro caso, en el caso de la pandemia, decirte que teníamos comunicaciones donde se conectaban nuestra gente y eran conexiones donde han llegado a conectarse 22.000 empleados. Realmente la gente estaba ávida de información y de ver cómo estaban yendo las cosas. Incluso en uno de las conexiones conectamos con Rafa Nadal y se conectaron hasta sus familias, ¿no? Y era, bueno, insuflar un poco de ánimo. También hablé con todas las personas de
mi equipo en Santander España que han estado en el hospital, también para aprender un poco. Y lo que me transmitía era la angustia de la incertidumbre. Gente joven, gente con 30, con 40, con 50 años, lo que te decían era, de pronto, cuando les decían que les tenían que pasar a la UCI, ¿no? Esa angustia y ese miedo, ¿no? Y eso también nos servía para que el resto de gente viera lo importante que era mantener las medidas de seguridad, que esto era realmente algo que no afectaba solo a las personas mayores, sino que afectaba absolutamente a todos, ¿no? Y nos hacía, oye, ser mucho más conscientes. Pero sobre todo, digo, el líder tiene que ser una persona realista, optimista y que comunique. Nuestra gente necesita comunicación, necesita saber qué está pasando y que tengan la sensación de que no se les oculta ningún tipo de información y que se comparte con ellos, ¿no? Y también se les escucha. Me acuerdo que en esa comunicación con Rafa Nadal conectamos con uno de los compañeros que estaba pues, en el hospital. Bueno, hasta los propios médicos fueron a saludar a Rafa y la verdad es que fue un momento muy especial, ¿no? Pero realismo y optimismo a la vez son claves. Gracias, Rami. Ser realista, optimismo y conexión. La verdad es que siempre se dice de eso en el liderazgo. Hay dos ejes. Uno es el conviction, la fuerza de las ideas, de lo que transmites, pero el otro eje fundamental es la conexión, ¿no? Y el ejemplo que nos has dado es que, claro, la conexión es profunda cuando es tanto más profunda cuanto es más emocional. Lo que nos has contado de esa conexión con Rafa Nadal es fantástico, ¿no? Y hay ahora en uno de los últimos números, me parece que es el último número de la Harvard Business Review, habla de 10 lecciones aprendidas de los hospitales COVID y tal. Hay una, me parece que es la 10ª, algo así, que dice be there, ¿no? Estar allí, mostrarse, que tiene que ver con lo que habéis dicho, la conexión, la comunicación. En fin, dejadme que pase ahora ya en el tiempo restante, bueno, y animo a todos a que hagan preguntas. Os voy a ir pasando las preguntas que tenemos hasta ahora, que ahora ya pues, son de temas más variados, ¿no? La primera pregunta, Ignacio, es para ti, ¿no? Y te leo textualmente, sí, yo creo que es completa, quiere decir que se entiende muy bien. Dice, ¿cómo habéis asegurado en Ferrovial la movilidad y seguridad de vuestros empleados, que además, pone entre paréntesis, 112, entiendo, bueno, creo sabes de qué hablamos, han estado en primera línea durante la emergencia en la primera ola de la pandemia? Sí, 112 es el número de ambulancias. Tenemos, como he dicho antes, ¿no? Son nuestros empleados, bueno, prácticamente todos, ¿no? Han realizado labores esenciales, consideradas esenciales, ¿no? Han continuado trabajando desde hospitales hasta servicio de ambulancias, hasta los centros de llamadas, de emergencias, hasta también el IFEMA en la construcción, en todo tipo de cosas, ¿no? Y mantenimiento de infraestructura, construcción en general, ¿no? Y en un momento en el que, pues como compañía, teníamos que asegurarnos, como he dicho antes, la primera prioridad era la seguridad y la salud de nuestros empleados, ¿no? Y con toda esa gente continuando haciendo sus trabajos, pues habría que asegurarse que sigamos unos protocolos, ¿no? Y esos protocolos, pues han sido muy claros desde el principio, ¿no? La utilización de las mascarillas en todo momento, la distancia de los 2 metros, el lavado de manos. Cuando hay un caso en la oficina, el asegurar que se ven todos los contactos, se aíslan y ya que se pudieron hacer test, empezar a hacer test. Son medidas muy sencillas, pero la realidad es que funcionan. Nosotros, como decía antes, ¿no? Cuando a la gente le das los medios y le das el procedimiento y le tienes un entorno como es el de la oficina, que se siguen unas políticas, te das cuenta que el nivel de contagios dentro del trabajo son mínimos y que estos vienen, sobre todo los contagios, vienen de la parte social, ¿no? De cómo la gente se relaciona fuera del entorno de trabajo. Entonces yo creo que el trabajo lo que da es unas normas y unas políticas que ayudan a que el contagio se disminuyan de forma radical, ¿no? Y las medidas que hablo, pues funcionan. Estamos viendo países como Japón, ¿no? Que con estas simples políticas que se siguen, no solamente en el punto de vista profesional, en las compañías, pero también de forma privada, se para casi de forma radical los contagios, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que apelar a que todos de forma individual, tanto en nuestra vida profesional como personal, pues seguimos estos procedimientos, ¿no? Porque es la forma de aminorar lo que estamos viviendo antes de que tengamos una vacuna, ¿no? Gracias. Claro, y hablas de normas sencillas para seguir y hablas de algo muy importante que es un clima de confianza en el que
entiendes que las personas tienen madurez suficiente como para asumir las normas, respetarlas, etcétera, que es lo que veo que está ocurriendo, ¿no? Y en vuestro caso, además, eso, que tenéis mucha gente en primera línea. Rami, una pregunta para ti. Dice, pregunta para la señora Bucair. ¿Cómo han cambiado? Bueno, que fíjate, yo antes, esto está fuera de la pregunta, yo te preguntaba por la transformación del sector o del banco, y aquí lo que preguntan es, dice, ¿cómo han cambiado los hábitos del consumidor tras la pandemia? En concreto, ¿cómo ha cambiado el cliente del banco de 8 meses para acá? Bueno, ha habido un cambio claro. El hecho de que las personas mayores también son las más afectadas por la pandemia y que en muchas ocasiones tenían miedo de ir a la oficina. O sea, te puedo dar algún dato concreto. Hemos pasado de tener personas de más de 65 años que eran digitales, que suponían el banco pues un 20%, han subido hasta el 48%. Tenemos más de 1 millón de personas de más de 65 años que transaccionan con el banco de forma digital. Que no significa que cuando tengan que hacer algo muy relevante para ellos, que es una operación de valor, o sea, hablar de un plan de pensiones, de un fondo, se acerquen al banco. Pero se han hecho digitales en el sentido de decir, pues igual que mi madre, que tiene 80 años, lo de WhatsApp era algo que la horrorizaba, pues no le ha quedado más remedio que hacerlo para contactar con sus nietos, ¿no? O FaceTime. De pronto ha descubierto un mundo que, bueno, la verdad es que todos los días ya nos llaman. Y en el banco ha pasado exactamente igual. La gente se ha ido adaptando. Es verdad que también aprovechamos la pandemia para escuchar mucho a los clientes. Y tenemos un Customer Lab donde hemos aprovechado y hemos oído 387.000 conversaciones en nuestros call centers que nos pedían determinadas mejoras en la usabilidad de la propia app, ¿no? Y lanzamos una app que también se adaptara a la gente de mayor edad. Hemos superado la cifra durante la pandemia de 5 millones de clientes digitales con más de 1.200 millones de accesos, que es una barbaridad, ¿no? Porque la gente, pues el hecho de poder en todo momento hacer una transferencia, ver un saldo, bueno, se convierte en algo que antes hacían de vez en cuando iba a la oficina y cuando ya te conviertes en digital lo haces incluso varias veces durante la semana, ¿no? Y sí que ha habido un cambio. Las personas están yendo más a la oficina, a operaciones de valor y la transaccionalidad, operaciones, consultar, hacer transferencias, sí que lo empieza a verse de una forma muy clara en el mundo digital. Y de hecho, más del 60% de nuestros clientes son digitales, que eso contrasta un poco con Europa. España empieza a estar a la cabeza de los clientes bancarios en el mundo digital, con lo cual está cambiando el comportamiento, hay mucha más apertura. Y luego la combinación de lo físico y lo digital, yo creo que es un tema importante. Tenemos en marcha pues, lo que llamamos Santander Personal, donde puedes ver a tu gestor habitual pues, a través de un video chat y eso está gustando muchísimo porque además lo puedes hacer en cualquier momento del día, ¿no? Ya no es un 24/7 y ese es el concepto que realmente está calando. Oye, contactar con el banco en el momento que mejor me venga. Y bueno, sí que hay un cambio clarísimo de comportamiento, pero yo no creo que solo ya en el sector financiero, sino en todo, ¿no? En cómo compramos, cómo nos comunicamos y cómo... Pero yo sigo poniendo siempre, ayer tuvimos un encuentro del sector financiero, donde yo digo que nuestro negocio es un negocio de confianza. Lo que no va a cambiar nunca es el toque humano que te da la relación con la oficina, donde te conocen de tu trayectoria, o si eres empresario, al final quieres tener una persona que le cuentes tu proyecto empresarial, que le cuentes cómo va tu negocio y entender de verdad, ¿no? Con lo cual yo creo que la banca estamos en pleno proceso de transformación, ya llevamos unos años invirtiendo mucho en el mundo digital, pero el toque humano, eso, porque nuestro negocio es un negocio basado absolutamente en la confianza, esa parte humana nunca va a cambiar. Gracias, Rami. Vamos, clara digitalización, combinación de lo uno y del otro, es decir, un mundo híbrido con la importancia de ese toque humano. Por lo tanto, también evolución de las herramientas hacia esas herramientas conversacionales, digitales conversacionales que has dicho, y lo que refuerza, si recuerdo las cosas que decías al principio, de estar cerca, de la proximidad, etcétera, etcétera. Es decir, que al final es ese toque humano, esa proximidad humana con herramientas más sofisticadas y desplazando lo cotidiano hacia la parte digital, ¿no? que hacemos todos cada vez más, las transferencias y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Ignacio, otra pregunta. Dice, pregunta para Ignacio Madridejos. Las crisis siempre son oportunidades. ¿Cómo crees que se han transformado las empresas de vuestro sector?
Pues sí, sin duda, ¿no? Yo coincido plenamente que las crisis son oportunidades, ¿no? Y de hecho, si ves en research, ¿no?, que se ha hecho sobre estos temas, ves que las empresas que iban bien acaban yendo mejor y las que iban mal, pues o desaparecen o van peor todavía, ¿no? Entonces, normalmente estas crisis sirven incluso para diferenciar más, ¿no?, a las empresas que lo hacen bien de las que lo hacen mal, ¿no? Yo creo que hay una tendencia clara que afecta a todos los sectores, que es el de la tecnología y la digitalización, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Rami ha dado buenos ejemplos, ¿no?, del uso de digitalización y tecnología en el sector de la banca, pero aplica, te diría, que a todos los sectores, ¿no? Y de forma, ya venía ocurriendo, pero esto de alguna manera lo ha potenciado o lo ha desarrollado todavía más, ¿no? Dentro de nuestro sector, el sector de infraestructuras, yo sigo viendo, ¿no?, a largo plazo ese crecimiento de ciudades que se va a dar con una necesidad de infraestructuras, pero hay cosas que han ocurrido o han cambiado en el corto plazo, ¿no? Y tenemos que ver su efecto y qué implicaciones tiene, ¿no? Uno es el del tema de las ventas online, que durante esta pandemia se han disparado y ya venían con una tendencia de crecimiento, pero esto le va a dar un impulso a lo mejor de varios años de crecimiento, ¿no? Con lo que conlleva para cualquier ciudad es la logística de la última milla, ¿no?, que es realmente complicada y significa un cambio en la movilidad y la logística de las ciudades, ¿no? Hay un cambio también con el tema del teletrabajo, ¿no?, en el cual obviamente por razones obvias de no poder salir, ¿no?, de nuestras casas, pues se ha disparado y ya venía una tendencia, a lo mejor en algunos países estaba entre el 5 o el 10% más o menos, pues imagino que esta crisis lo elevará todavía más, incrementará con respecto a lo que había antes, ¿no? También esta crisis ha llevado probablemente a más utilización del transporte privado. La gente prefiere utilizar, en vez de el transporte público, más transporte privado, y eso indudablemente pues hace cambios en el corto plazo, ¿no? Todas estas tendencias hay que unirlas al tema también relevante de cómo es la economía, cómo evolucionan las ciudades, si van a seguir creciendo como crecían antes y se van a seguir desarrollando. Yo bajo este entorno sigo viendo una necesidad de infraestructuras y, como he dicho antes, nuestra visión, ¿no?, de desarrollar y gestionar infraestructura sostenible, innovativa y eficiente, la sigo viendo más relevante que nunca, ¿no? En ese sentido me siento cómodo y creo que va a haber incluso más oportunidades y más necesidad del sector privado, por los grandes déficits que van a tener la mayor parte de los países, de la involucración del sector privado en desarrollar estas nuevas infraestructuras que obviamente van a cambiar con respecto a lo que había antes, pero van a seguir siendo necesarias en todas las ciudades para hacerlas más sostenibles, ¿no? Gracias, Ignacio. Efectivamente, siempre se dice que las crisis hacen mejores a los que son buenos, ¿no? Y tal. Entonces, en ese sentido es una oportunidad por sí misma, pero además por todos estos cambios que nos comentas. Y la importancia entonces de repensar y reconstruir comprendiendo las tendencias de futuro, ¿no? Y mirando hacia el futuro. Perdóname que... perdóname, aquí tengo... se me había traspapelado, Rami, una pregunta que había recibido para ti que tiene que ver con vosotros. Dice, para una empresa como Santander, internacionalizada y con presencia global, ¿qué aprendizajes os habéis llevado de la primera ola y de otras regiones que sufrieron el impacto de la COVID-19 antes que Europa? Bueno, nosotros creamos a nivel grupo rápidamente pues, 2 comités que le llamamos Silver y Gold, donde lo que pusimos en contacto fue todos los países, ¿no? Y donde participaba nuestro presidente muy activamente, el consejero del grupo José Antonio y algunos consejeros delegados de distintos países, entre ellos estaba yo, ¿no? Donde nos íbamos intercambiando la información. Temas, por ejemplo, como el aprendizaje que hicimos en España del call center. Una de las primeras cosas que hicimos fue hacer que el call center, que tenemos más de 1000 personas en España, oye, hacerlo totalmente remoto. Y lo que hicimos fue llevar a las personas a su casa, abrir la línea de comunicación con el banco. O el hecho de que rápidamente cerramos el 80% de las oficinas en España y hicimos que la gente pudiera trabajar de forma remota. O lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? El tema de las ayudas, que en otros países han llamado de otra manera, con el tema del ICO. Esa firma de 27.000 millones que hemos hecho en el Santander, todo se ha hecho digital desde el primer momento. El aplazamiento de las hipotecas o de los préstamos de las familias, todo se ha hecho digital porque lo que no cabía en ese momento era forzar a que los clientes fueran a las oficinas, sino que, oye, poner todos los procesos. Y bueno, fuimos viendo datos y cómo protegíamos a nuestros propios empleados, lo que te comentaba anteriormente, ¿no? De las mamparas, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos. Bueno, montamos unos comités a nivel internacional donde lo que hacíamos era compartir experiencias. La verdad es que en el caso de España
se ha valorado mucho porque fue primero más golpeada Europa y sobre todo Italia, España, y luego a México, a Brasil, a Chile y Argentina llegó un poco más tarde, ¿no? Y los aprendizajes que hicimos en España, pues claramente han servido para el grupo. Y bueno, y esa es un poco la capacidad internacional que tiene Banco Santander. Muchas gracias. La verdad es que una de las ventajas de tener compañías globales es esta posibilidad de aprender en todos los sitios para verterlo en cada uno de nuestros sitios, en cada uno de nuestros mercados, ¿no? Y es fantástico poder anticiparte porque esa es una de las palabras clave. Mirad, estamos llegando al final, nos quedan, pues no sé, nos quedan 4 o 5 minutos. Entonces, yo lo que os preguntaría, os haría una pregunta abierta en el sentido de, en este entorno de empresas seres, donde lo que nos obsesiona es la conexión del progreso económico y social, nos obsesionan, pues eso, los colectivos vulnerables, nos obsesiona el impacto social de las empresas. ¿Qué añadiríais ahora mismo para todos aquellos que son nuestros colegas, que están al frente de otras compañías con el mismo tipo de inquietudes? ¿Qué agregaríais que no hayamos cubierto o que no hayamos dicho? Y te paso primero la palabra, Ignacio, con este pequeño embolado. No, primero yo creo que darte las gracias, ¿no? Porque yo creo que gran parte de lo que has hecho hoy, lo que has estado haciendo con todas estas sesiones es lo que aportamos en Seres, ¿no? Que es compartir experiencias y aprender unos de otros, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que ha comentado Rami, Banco Santander, aplican perfectamente en cosas que estamos haciendo nosotros, ¿no? Muchas cosas hemos trabajado de la mano, ¿no? Con otras compañías también, socios o partes o miembros de Seres, ¿no? Entonces, yo creo que al final no estamos aislados, somos parte de algo más grande, de una comunidad, y creo que el trabajar las compañías de la mano, aprender unos de otros, trabajar en conjunto, formar consorcios, como está viendo con los planes de estructuración, creo que es más y más relevante, ¿no? Y creo que lo que has comentado antes, ¿no? De John de Zulueta, con el comentario de que el papel del empresario se ha visto favorecido, sin duda, con lo que estamos haciendo en Seres y trabajando más de la mano las distintas compañías, creo que la visión que se va a ver de las compañías y lo que aportamos a la sociedad, pues va a reflejarse bastante mejor de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, Paco, ¿no? Por esta iniciativa. Yo creo que lo importante es compartir y aprender como compañías y trabajar en conjunto, ¿no? Porque lo estamos viendo que la sociedad, cada vez la tecnología es más de juntarse distintas compañías para hacer distintas cosas, más que una compañía que pueda hacer todo, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti, a Ferrovial, a todas las compañías y gracias en este caso a vosotros dos, que es lo que nos estáis diciendo. Hablas de compartir, de colaborar y de, digamos, mostrarse también para dar ejemplo y tener y consecuentemente tener un efecto de cierta atracción. Pues te hago la misma pregunta, Rami. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos dirías? Bueno, yo lo primero que diría es hay que tener confianza en este país. Este es un país de grandes empresas, un país de mucho talento. Por razones varias me ha tocado vivir, pues mira, he vivido en Argentina, en Estados Unidos, en Reino Unido, en el país natal de mi padre, y yo te digo que hay pocos países como España. Con las infraestructuras que tenemos, con el talento que tiene su gente, con el clima que tenemos, que somos gente acogedora. Y somos gente que a veces nos valoramos, yo creo que demasiado poco. Yo cuando veo pues a compañías como lo que ha hecho Ferrovial en el mundo entero, ¿no? Ver Ferrovial lo que ha hecho, ver Telefónica, y aquí aprovecho también para decir, durante la pandemia, en muchos países como Alemania, como Reino Unido, los sistemas se cayeron. Y en este país, en el caso de Santander, manteníamos 18.000 telepresencias diarias y los sistemas aguantaron. Yo creo que hay que confiar en este país. Como digo, este es un país de gente que se levanta y con mucho talento. Ese es mi mensaje. Lo que tenemos encima es algo muy grande, pero que juntos podemos salir. Yo creo que hay que aunar esfuerzos, ideas y proyectos, y luego reiterar que la colaboración público-privada es algo fundamental. Pero yo creo que apostemos por España. Yo creo que es el mayor mensaje que os puedo mandar y que en el caso de Banco Santander, que somos el banco de las empresas, que cuenten con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Rami. Yo creo que no podía haber mejor colofón, ¿no? Porque, en efecto, más que apelar a la confianza en nosotros mismos como sociedad. Es verdad, es que hemos mostrado en las últimas décadas, o sea, no me voy a remontar
a toda la historia, pero en las últimas décadas hemos mostrado tal capacidad de progreso y de cohesión, etcétera. Quizá lo único que hablas de talento, hablas de la importancia de la colaboración público-privada, es decir, que todos juntos y con el mantra este de no dejar a nadie atrás, que nos esforcemos, ¿no? Es fantástico porque esto es lo que hay que hacer. A lo mejor hay que trabajarse un poquito la autoestima, para reforzar esta confianza en nosotros mismos. Bueno, llegamos al final. Yo estaría encantado charlando con vosotros durante rato y rato y aprendiendo de vosotros, pero bueno, llegamos al final, así que os agradezco enormemente el que hayáis estado hoy con nosotros y a todos vosotros, los que habéis participado o habéis escuchado, muchísimas gracias. Os comento, el próximo miércoles, el 25, tendremos aquí a Rafael Rilo, presidente de Boston Consulting Group para España y Portugal, y a Sergio Rodríguez, director general de Pfizer España. Será también interesantísimo. De nuevo, muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, Rami, y gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, Paco. Ignacio, gracias. Hasta luego.